El último estruendo, por Alberto Ariza, 1 de marzo del 2021. El cálculo más optimista era lamentable. No se podía pensar que sobreviviera. Únicamente quedaba la esperanza de que la luz le ayudara a prolongar su ya tenue hilo de vida. Se había secado en una corta agonía. No era como los frecuentes casos de muertes súbitas que los terribles patógenos ocasionaban cada vez con más frecuencia, reduciendo las frondosas arboledas a hierbos páramos. Ese era un caso muy triste para todos. El viejo, que por generaciones había sido ejemplo de fuerza, superviviente de las peores tragedias, lo mismo de incendios que huracanes, de inundaciones y sequías, ahora se marchitaba. Había quedado calvo poco tiempo atrás. No cabía duda que la fuerza se le escapaba lentamente. Su voz, antes fuerte e imponente, que penetraba por todos los resquicios de toda la comarca, ahora era solo un susurro, que trataba en apurado recuento transmitir a los que lo rodeaban toda su sabiduría, en una clara carrera contra su vitalidad. Lamentaba que los oyentes fueran jóvenes frágiles y aún tiernos en sus troncos. Le hubiera gustado fueran hermanos ya forjados, pero confiaba que estas crías servirían. Él mismo, en su cada vez más claustrofóbico encierro, no acababa de hacer el recuento de todo lo que debía dejar dicho a los jóvenes, esos que lo rodeaban. Era tanto lo que debía transmitir que no podía priorizar la información, por lo que soltaba el conocimiento en frases cortas y rápidas sin preocuparse de la secuencia. Todos los jóvenes prestaban atención al susurro que corría del moribundo. Sabían que más que por elección, era por coincidencia que les tocaba ser los guardianes del conocimiento de la comunidad. El último viejo, aquí yacía sufriendo estoico, el cambio a un color muerte y del atronador silencio que lo iba consumiendo. Para la sorpresa de todos, el viejo aún recordaba sus primeros rayos de luz. Eran tiempos muy distantes. En ese entonces, no había aparecido aún el parásito. En esos lejanos días, cuando la competencia por la luz era una desgarradora lucha contra las gigantescas hojas de helechos de largas ramas, una maraña de hierbas que se levantaban altivas por metros, apenas dejando pasar escuetos y tímidos reflejos de luz. Tuvo que esforzarse mucho para aprovechar al máximo esos tenues haces de luz prófugos. Fue hasta que, en un golpe de suerte, una manada de animales gigantes pasó comiendo las frondosas hojas, lo que le brindó la oportunidad de lanzarse al cielo, buscando ganar la carrera a las recién comidas ramas que la rodeaban. En su largo viaje de vida, pasó de una escueta ramita tímida, que era doblada con el peso de una gota de lluvia, una que trataba de esconderse de los siempre distintos animales que recorrían las grandes extensiones, buscando el dulce retoño para saciar su voraz apetito. Cuando era apenas un tronco de no más de 1 centímetro de ancho, fue testigo de su primera inundación. El hoy desaparecido río había arrastrado a todas las hierbas que crecían a su lado. Los helechos, con sus raíces superficiales, trataron de arrastrarlo, cuando eran desgajados de sus pobres agarres, pero sus 2 primeras raíces habían logrado llegar al lecho rocoso, soportando todos los embates. Se sujetó con todas sus fuerzas, viendo cómo las hierbas, sus eternas enemigas, se perdían en un revoltijo de ramas y lodo. Aún recordaba lo triste que se veía el suelo lodoso, que pronto se llenó de renacuajos y de una peste de fétido olor rodeándolo. Pero esa temporada le dio lo que necesitaba. Creció rápido, recto y fuerte. Su frondosa cabellera de verdes vivos pronto se pobló de aves candarinas. Sus ramas fueron adquiriendo con los ciclos de la luna el grosor para hacer fuerte soporte y con esto ir escalando poco a poco las alturas. Cuando las hierbas aparecieron de nuevo, las veía con desprecio, rodeando sus faldas, sin siquiera poder considerarse competencia y sintiendo un malsano esquite al taparle la luz con el sol de sus frondosos brazos. Qué gloriosa sensación el día que se abrieron al cielo sus primeras blancas flores, que atraían a los insectos deseosos de su primogénito néctar. Qué elegante se sentía rompiendo la monotonía de los 1000 tonos verdes con sus blancas y delicadas flores que coronaban sus más altas ramas. Aún recordaba cómo se sintió una juguetona abeja que dejó el polen que le dio ánimo a sus primeras semillas. Mismas frutas fecundadas que unos momentos después de la visita fueron llevadas a la lejanía por unos ágiles murciélagos nocturnos. En una promesa secreta paría una esperanza de esparcir su descendencia. El bosque no callaba nada.
Pronto supo de cuántos de sus hijos no lograron ganar la batalla por sobrevivir. Cientos perecieron antes de llegar al verde, pero los pocos que lo lograron poblaban el lugar con el orgullo de su estirpe. Hubo un momento donde tuvo que reprenderlos por su soberbia, pues olvidaban que eran solo un eslabón más de la vida. Era sabido por los sabios curanderos que en ellos siempre vivían muchos organismos. Conocían la estrecha relación que tenían con muchos seres, desde los microscópicos hongos, que en casos de malnutrición o envenenamiento los mataban lentamente, pero la mayoría de las veces no pasaba de una época de penuria, siendo superado al siguiente año. También estaban los insectos, que eran fieles amigos hermanados en un trato implícito de siempre brindar más de lo que tomaban. Esto era más que claro, no solamente la fecundación, sino que eran los benditos mensajeros que llevaban a sitios distantes su aporte por la vida. Muchos pequeños animalillos se remolinaban por todos lados, algunos en sus bases, otros en los caprichosos huecos que la edad iba dejando en su desarrollo. Siempre eran especiales las canoras y alegres aves que visitaban generando cosquillas con sus vuelos. Felices animalillos, siempre distrayéndolos con los alegres cortejos en imparables rituales y correteos. Ese jugueteo que culminaba en nidos de ramitas protegidos entre sus brazos. Era siempre una diversión ver el milagro de pasar en un instante de una bolita casi sólida a una suave madeja de plumones. Era un milagro del que nunca se cansarían de admirar. Esos retoños eran ruidosos seres incansables que no paraban de explotar a los padres en su interminable búsqueda de alimento. Pero eso duraba apenas un instante. Antes de lo pensado, salían un día volando, dejándose caer del nido e iniciando una nueva breve vida, repitiendo el permanente ciclo. Su hermano y él eran los últimos sobrevivientes de una larga dinastía. Aunque a la distancia apenas podían verse, la soledad de dominar el follaje los había hecho íntimos. Es difícil explicar la soledad que regala un follaje maduro y denso, que, aunque protege a los simpáticos y risueños musgos y hongos, se vuelve terreno ausente de acompañantes, por la falta de la luz bajo sus hojas. Eso causa una soledad, que solo se llena con silente observación y en más de un momento, profunda melancolía. Fue testigo de la muerte de su longevo hermano, por culpa de un rayo que lo calcinó de inmediato. Todo había cambiado. Los parásitos se habían arrasado con la planicie, para hacer crecer esas esparcidas hierbas sin cultura a su alrededor. Casi se les podría catalogar como huecas. Apenas duraban un año, casi como burla. Al quedar solo, en esa desnuda llanura, él era el único que podía recibir el costo de las lluvias veraniegas que regalaban siempre la luminosidad del relámpago. No podía negar lo imponente que era la figura de su hermano, cuando en un instante, irradiando en la oscuridad su grandeza, fue tocado por el rápido destello, para apenas en un momento después ser añicos volando y fuego consumiéndolo. Qué diferentes estos bichos que hoy mataban sin cesar, cuando hace poco otros sin todas esas ropas hasta se disculpaban con ellos cuando les atacaban con reverencia. Cuando olvidaron el ciclo de la vida y la dependencia de todos para poder vivir sin carencias. El tiempo para estos habitantes era algo relativo, pero cuando comenzaron a aparecer esas pestes, dio la impresión de acelerarse. Bichos incansables que arrasaban con sus terrenos. Era casi instantáneo que desaparecían generaciones de hermanos y primos, para formar una dolorosa frontera que por más que enviaban a las habilidosas hierbas, no lograban recuperar. Muchos hijos eran muertos en las sólidas piedras con las que cubrían los suelos, para ser tornados en yermas zonas, con apenas unos cuantos habitantes nuevos, de tan lejanos orígenes que ni siquiera podían comunicarse con ellos. Aún no podía aceptar a esos intrusos. Los parásitos llegaron con unas semillas que gritaban groseras en un idioma nunca oído, para crecer rápido y vorazmente. Las muy vulgares eran matonas dispuestas a no dejar nada para compartir. Sus largas raíces no solo robaban todo el alimento, sino que se mezclaban con las raíces de los ancianos, para robarles sus nutritivas aguas antes de poder subir a sus hojas. Pero esos matones no solo acababan con los nutrientes de la tierra, sino que venían preparados con polvos maléficos, que evitaban que ninguna distinta a las de su especie pudiera crecer en sus cercanías, aplicando un agresivo manto que mataba las semillas que descuidadas encontraban un hueco donde nacer.
Eso, y la dolorosa huida de los amigos con los que toda la vida habían convivido por cientos de generaciones, hacía este lugar cada vez más triste. Ya no se veía al oso que con alegría se rascaba en los troncos viejos, tirando las costras de corteza acumuladas por décadas, obteniendo por su tenacidad sabrosas larvas e insectos, y dándole a los viejos árboles una frescura olvidada. Las ardillas juguetonas que se escondían en los huecos, cicatrices de la edad, pronto se vaciaron, para luego entrar en una batalla mortal con esos grises y glotones ratones y ratas, que venían con los cubos construidos con los cadáveres de los viejos. Esos rastreros animales no tardaron en buscar hasta comerse a las crías escondidas en los oscuros y seguros huecos, lo que les catalogaba rápidamente como una peste para todos. El incendio fue algo que acabó con su resistencia, no tanto por no poder soportar la dolorosa llama lejana y el olor a la carne quemada de sus lejanos hermanos, sino porque abrió el camino para que estos depredadores minúsculos descubrieran su secreto lugar. Con ello, acabaron con el milenario correr del río que humedecía el fondo de la tierra de la que por centenas de años se habían abrevado con sus gruesas y firmes raíces. El desagradable olor, mezcla de mil cosas inmundas, ahora era lo normal. Ya la perfumada brisa de savia, excedente de un viejo árbol al que se escapaba por la presión de tanto alimento producido, encontrando un hueco por donde llenar el mundo con su dulce olor, no se podía encontrar más. Ahora, hasta la savia había adquirido olor a ese espantoso humo que tanto lanzaban las columnas de los cubos que antes eran el espacio de nuestros hermanos. Con sus últimas fuerzas, la enorme caoba logró decir, en voz que retumbó en cientos de tristes congéneres: todo es un ciclo y hoy nuestro ciclo está en su momento bajo. Esta plaga es temporal. Por más que se esfuercen, solo son un suspiro. Pronto recuperaremos nuestro bosque. Hermanos, no se entristezcan, que yo vivo en miles de hijos y vengo de nuestros padres que nos hicieron hermanos. Estos parásitos pasarán y pronto volverá nuestro reinado a brillar. Su voz se perdió entre las ramas y hojas. Al poco, el ofensivo golpeteo de no sé qué dientes se dejó oír en donde su cadáver aún mantenía la vertical. ¿Cuánto duró? No lo sé, pero fue apenas un suspiro. Rodeado de un estruendo, dolió más que las ramas que arrancó en su caída, ante el intento de sus hermanos que buscaban sostenerlo. Un ruido que penetró en lo profundo de nuestras raíces de miles de hermanos. El instante que duró su caída quedó grabado en el bosque, siendo devorado por los insectos que en muchos viajes se llevaron todo su tronco cortado en largas secciones. Aún hoy veo la alta estructura, cuyo soporte central es el alma de nuestro anciano, seco y atrapado en esa abominación. Mausoleo construido con los restos del anciano, por estos parásitos que no soportan las heladas, que apenas huyen con las venidas del río, que temen más que nosotros al fuego. Aún, en su ausencia, nos recuerda que estos intrusos pronto huirán y nuestro paraíso regresará. Grabado el 18 de junio del 2022 en Cancún, Quintana Roo.